Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hasta entonces, nos escuchamos. Hey, ¿qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio vamos a hablar sobre nuestras historias paranormales y tengo una invitada muy especial para mí, que es mi hermana Jocelyn, a quien le doy la bienvenida al podcast. ¿Qué onda, Josh? ¿Cómo andas? Hola, reflexivos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nombre de que tú tienes las puertas abiertas aquí al podcast. Muchas gracias. Y pues bueno, como ya vieron en el título del video, vamos a estar hablando sobre historias paranormales, sueños que hemos tenido, algunos sueños a lo mejor de mensajes de algún familiar o sueños como pesadillas o cosas así que nos perturbaban. Bueno, primero que nada yo quiero decir que a mí en lo particular nunca me ha ocurrido pues nada paranormal, o al menos no lo había considerado de esa manera, pero pues ya cuando ya estaba grande, pues, es más, cuando nació mi hija, ahí empecé como a conocer un poquito más de este tema, y fue cuando por pláticas así con mi hermana surgió que ella sí ha tenido varios eventos de este tipo. Entonces no sé si quisieras comentarnos desde cuándo tú sientes que empezaste a tener este tipo, no sé cómo llamarle, de encuentros, de Sí. situaciones paranormales. ¿Desde cuándo tú tienes memoria de que empezaste a ver esto? Pues yo creo que desde muy pequeña, pero como que al principio sentía yo que era algo extraño, pues, y no lo platicaba. O sea, como que no sabía si era real o me lo estaba imaginando allá. Pero en realidad no sabía, o sea, exactamente así decirte 1 año, 2 años, no, o sea, sinceramente no me acuerdo, pero no sabía si era real o era algo que me imaginara. Y como en realidad en algunas ocasiones, pues yo me acuerdo que te decía así como que, no sé, o sea, te estás viendo al niño, por decirte algo, no en algún caso en específico, no. Y tú decías que no, yo decía, bueno, entonces no existe, ¿no? O sea, es algo que yo me estoy imaginando como tal. Y como era pequeña, pues no sabía diferenciar si era verdad o era mentira. Y entonces, ¿hasta cuándo tuviste conciencia de que sí era real lo que te pasaba? No, pues ya más grande, yo creo que pues hasta que nació Leslie, tu hija, la más grande, que en una ocasión, porque es que en realidad nunca lo dije, o sea, yo veía cosas y nunca lo dije y solo lo veía y aparte como en realidad los veía como si fueran unos niños normales, por decirte algo, nunca me salió algo raro o tenebroso o así, no. Entonces decía yo, bueno, pues es que a lo mejor es mi imaginación y no lo decía por miedo a que me fueran a decir que Está no, loca. pues está loca, sí, está loca, o es el amigo imaginario, ¿no? Como a todos los niños nos dicen en alguna ocasión. Entonces, pues lo fui dejando, pero pues sí veía cosas. Y ya hasta que ya dije, que yo caí en cuenta, que dije, ay, pues es que es algo diferente, que no todos lo ven, pero sí existe, fue hasta cuando ya en una de las ocasiones estaba yo cuidando a Leslie. Leslie estaba en la casa de papá y de mamá, y mi mamá andaba lavando en la parte superior de la casa, y yo estaba trapeando los cuartos y Leslie estaba con su Pantallilla. pantallilla así de ver películas. Ujú. Entonces, le dije yo en una ocasión no te vayas a salir del cuarto porque está mojado y te puedes resbalar. No, que sí, pero yo creo que ya tendría, pues ¿a los cuántos años nació Leslie? ¿Cuántos tiene? Las cuentas. Tiene 17. 17, y yo tengo 33, tenía, a ver, ingeniera. Ahora, Saca la calculadora, pues no, ya estaba muy grande.
Entonces, bueno, ya tenía yo 16 años, pero ahí fue donde dije, ya, esto no es normal, no lo ven todos, y pero sí, sí, sí pasa. Entonces, le dije, no te salgas del cuarto, quédate ahí en la cama mientras termino de limpiar. Y entonces, es cuando que limpié el cuarto donde estaba, era el cuarto de mis papás, en un lado estaba mi cuarto, y me salí, lo trapié, y en eso que salgo de ese cuarto, en la sala había una niña, pero idéntica a Leslie. Entonces, como que mi visión periférica logró ver que se levantó, agarró algo del sillón y como caminó hacia las escaleras. Igual, güerita de cabello, pues relativamente así hasta como el hombro y así. Y le dije, Leslie, te dije que no te levantaras. Y no me contestó la niña. Entonces, total, pues seguí yo trapeando y de regreso, pues como que reaccioné, volteé hacia la sala, obviamente pues ya no había nada, volteo al cuarto de mis papás y estaba Leslie viendo la película. Entonces me regreso al cuarto y le digo, oye, ¿para qué te sales si te dije que no te salieras? Y no, pues la niña me dice, pues aquí he estado, estaba viendo una película. Ella se embobaba siempre en las películas y pues no hacía caso. Entonces ahí dije, "Ah, caray", y le grité, antes de ir al cuarto le grité a mamá, le dije, oye, allá está la niña desde abajo. Y ya mi mamá me dijo, sí, acá anda. O Y sea, ya le que grité, también la vio. no, no la vio, que solo que escuchaba que había subido. Okey. Entonces, pero ya así quedó, le dije, ya bájate, Leslie, ya terminé de trapear el comedor y le dije yo a Leslie otra vez, le dije, hey, quédate en el cuarto, te vas a caer. Entonces ahí fue donde ya caí en cuenta y volteé para ambos lados y Leslie estaba en el cuarto, jamás se levantó de ahí. Y así quedó, hasta en la tarde le comenté a mamá, le digo, oye, en la mañana, viste a Leslie allá arriba y dijo, no, pues tú la estabas cuidando. Dije, ah, ok. No, no la escuché ni nada. Como que en el momento, mamá también en su onda por estar lavando, sí escuchó como algún ruido, pues ha de haber dicho, pues es la niña, pero en realidad no hizo caso, Okey. y no se acordó ya después por estar metida en la lavandería, pero ya más tarde le dije, oye, ¿la escuchaste? No, pues tú la estabas cuidando. Y dije, ah, bueno, no. Y así quedó otra vez, no volví a decir nada. Hasta como Eso fue entre semana y el fin de semana íbamos a tener el rosario, justo era en enero, mi mamá, ya ves que levanta el 6 de enero siempre, y iban a ir tía Magda y mi abuela y así, y cuando llega mi tía Magda, nos platica de que se estaba estacionando, ya era tarde, ellos siempre llegaban tarde por lo de las combis y eso llegaban más tarde como a las 10 yo creo, y su hija, la más pequeña, le dijo, aguas, ahí vas pasando una niña. Y la descripción era exactamente igual. Ujú. Entonces ya mi tía de que pues se detiene para no atropellarla, se estaba estacionando, la dejan pasar y ya, o sea, se estacionan y ya. Entonces voltean, no había nadie y se mete. Y ya, mi prima de que, oye, tía, hay una niña aquí que tiene vecinitos y que no sé qué, porque andarán tan tarde, bla, bla, bla. Y ya le pregunté yo ahí, bueno, ¿y cómo era? Igual, delgadita, blanca, de cabello hasta aquí, hasta el hombro. Y le dije, ¿sabes qué? Y ahí fue ya donde yo les dije. Decía, es que, ¿sabes qué? ¿Sabe qué día pasó esto y esto y esto? Y te pregunté y dijiste que no lo habías visto. Y pues la única que lo había visto era yo. Pero que nomás mi prima nada más lo vio así por el retrovisor. Y te digo, en este caso parecía una persona normal. Si uno piensa que los fantasmas son como en las películas, ¿no? Así transparentosos o una sombra que hayas visto ahí que algo pasó y no, al menos ella sí era como una Normal. persona normal, ajá. Y además tú, en otras ocasiones dijiste que la veías o sea, que se subía a las escaleras, ¿no? Sí, subía, o sea, sí anduvo varias veces ahí en la casa. No hacía nada malo ni nada, solamente pues se pasaba de ahí de la sala arriba al cuarto y parecía como que se escuchaban cosas, o sea, como si anduviera jugando.
pero no más, o sea, no, nunca hizo nada, sí, extraño, o sea, que fuera mala ella, no. Sí, porque además mi cuarto pues estaba en la parte superior Sí, y pues yo nunca vi nada ni oí nada. Por eso les decía que yo en sí no sentía que no, bueno, siento que no tengo yo como ese don o esa capacidad. Sin embargo, sí, pues a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que me empezaras a platicar de esas cosas, porque pues no, como bien dices, nunca dijiste nada hasta ya, pues ya grande. sí, no, pues es que en realidad eran cosas diferentes. Que yo sepa, ahí existen varios dones, o digámoslo así, de que algunos puedan escuchar cosas, solo escuchar, y otros solo ver, y otros soñar, otros así. Pero a mí nunca fue una cosa en específico. Entonces, también por eso se me hacía muy extraño. Cuando estaba más chiquito íbamos mucho a la casa de un tío que vive cerca de la casa de nuestros abuelos. Y ahí se sentía una vibra bien fea, o sea, Bueno, eso sí se siente, yo también lo siento. ahora no sé por qué no hemos ido, pero, y ahí, ahí nunca le vi la cara como tal, pero era una persona pequeña, pero nunca le vi la cara, ni nunca me hizo nada, ni nada. Y se escuchaban voces, se escuchaban, pues sí, la vibra muy pesada. De hecho, a veces jugábamos ahí con nuestros primos y a las escondidas y a mí me daba un terror el irme a esconder. Y esa casa es muy grande, tiene 3 pisos y había mucho lugar donde esconderse, pero en realidad pues no me daba miedo. Pero yo creo que pues por el hecho de jugar o estar ahí haciendo algo en vez de estar encerrados ahí con mi abuela, pues preferíamos irnos ahí, ¿no? Y aparte porque en realidad solo, según yo, solo era la que yo las veía. Sí, o sea, tú nunca les preguntaste a los demás si, Sí. siendo niños, por ejemplo, de, oye, ese niño qué onda o así, ¿no? No, no, nomás a ti en alguna ocasión tú dijiste que no y pues ya dije, no, pues Ujú. no. Pero aparte yo también estaba más grande, o sea, Sí, más grande que tú en el sentido de, porque ya ves que dicen que pues hay como cierta edad en los niños como para que empiecen a ver o dejen de ver cosas. sí, sí. Eh, Porque igual a veces niños que no, que después en su vida no vuelven a ver nada, de chiquitos sí ven cosas. Entonces, como que también a lo mejor la edad, porque a lo mejor si tú empezaste, digamos, a tener conciencia de eso como a los 7, vamos a decir algo, Ujú, pues yo ya tenía 14, o sea, sí, estaba muy sí, grande como para saber. Por ejemplo, algo que a mí me pasa es mucho más como de las vibras, o sea, como que yo siento eso que dices, llego a un lugar y siento el ambiente así súper pesado. ujú, Personas, de repente siento cosas de que, siento que esto que me está diciendo es mentira, o no sé, está muy loco, porque inclusive ahí algunas amigas me decían, ay, qué bruja, porque yo decía, ay, no, esta chava no va a durar por esto, y sí, sí pasaba, pero no es algo que yo como dices tú, Juan, es que no son cosas que uno anda platicando por la vida, no, porque ujú, van a decir, ay, ¿qué onda? O sea, está loca esta mujer, o de dónde sacó, o te haces idea. Muchas veces yo pensaba que porque yo prejuzgaba a la gente, o sea, como que las veía y decía, las prejuzgué y entonces pienso que es de una determinada persona. Por ejemplo, hasta cosas buenas también de, siento que él es muy buena onda o siento que es muy honesto, así, ese ujú, tipo de cosas. Y más como que en sueños, o sea, yo he tenido como más como pesadillas o sueños recurrentes. Eso de, entonces, bueno, antes de que pasamos a las pesadillas, quiero que nos cuentes alguna otra historia que para ti, o sea, te dio miedo o alguna que nos quieras contar. O sea, ya de más grande, por ejemplo. ujú. Pues sí, sí he tenido varias experiencias paranormales y me pasaba mucho más cuando andaba en la iglesia. Hubo un momento en el que yo me metí mucho así a retiros y pertenecía a un coro de una iglesia y así. Como que siento que el entrar más espiritualmente abrió más ese campo y sí, sí fue muy notorio pues los hechos. Una de las que me dieron miedo, mi novio, a mi actual esposo, o ahora mi esposo vaya, vivía en una casa de renta enfrente de Plaza Real.
y ellos rentaban una casa, eran 4 chavos, creo, y ahí, desde la primera vez que yo entré, le dije, no, es que no quiero entrar. Me dice, ¿por qué? Como que no, pues si no hay nadie, o está solo Leo, o está solo el que estuviera, ¿no? Le dije, no, no por eso. Le dije, es que siento que hay algo malo aquí. Me dice, ¿cómo que hay algo malo? Y ahí ya le tuve que decir, no, le dije, es que a veces yo veo cosas, o siento cosas y así. Entonces, dice, no, como que, le digo, nunca han visto nada, nunca han escuchado nada. No, pues no. Y es que aparte, en realidad, como sus trabajos son muy pesados, pues lo único que llegaban era a dormir. Era muy extraño que estuvieran tanto tiempo despiertos o que estuvieran un fin de semana de descanso así, no, era muy complicado por el tipo de trabajo. Total que le dije, bueno, pues así quedó. Y yo sentía desde que entraba que algo me detenía, o sea, y así como el estrés o ansiedad o no sé, o una opresión aquí en el pecho. Y total, así quedó en una de las ocasiones, como ya lo veía yo ya tarde, porque pues también trabajaba ahí, llegábamos y nos acostábamos ahí un rato a descansar, y él se quedaba dormido, entonces, muy rápido, y yo tardaba y sentía como si alguien me estuviera observando. y, y no me dejaba dormir, o sea, como que me jalaba la cobija. Es que, híjole, sí, sí, a veces pienso, o sea, y recapitulo y digo, híjole, es que al platicarlo se escucha como una película de la tele, ¿no? O sea, de que te jalan los pies o que te jalan la cobija y sientes que te agarran o así, sí lo sentía, no me dejaban dormir. Entonces ya en una de esas me levanto, voy al baño, pues obviamente pues desperté acá a mi esposo, en ese entonces mi novio, le digo, ahorita vengo, voy al baño, y dijo, sí, está bien, y ya. Y le dije, nada más no te duermas, no, aquí te espero. Y estaba así al salir de su cuarto, me meto al baño, le cierro porque como era una casa, te digo, había 4 chavos, le cerré la puerta con llave, bueno, con el seguro, y en eso que estaba haciendo, se siente la perilla que se empieza a girar, y yo, está ocupado, y no me contesta ni nada. Y ya. Y luego otra vez ya me estaba lavando las manos y otra vez la perilla se movía, pero se movía así como si la intentaran abrir. Le digo que está ocupado, ya voy. Que ya no me estoy asustando, pero yo creyendo que era pues Andrés, ¿no? Salgo y no hay nada. Entonces ya me meto luego al cuarto, el otro roncando así fundido, y lo despierto, le digo, oye, ¿fuiste al baño a abrirme la puerta? Y dice, no, me quedé aquí acostada. ¿Y hay alguien en la casa? No, no está, Leo se acaba de salir a quién sabe dónde, o se salió antes de que llegáramos nosotros, y le dije, no hay nadie, en serio. Me dijo, no, no hay nadie. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya le platiqué esto. Y dice, ¿cómo que te pasó eso? Le dije, pues ya te había dicho que hay algo que no me deja estar aquí y no quiere que esté aquí, vaya, ya me abrieron la puerta y pues ¿quién lo iba a mover? Y vi clarito, o sea, clarito así el donde giraba la perilla. Obviamente pues no se abrió, pero pues qué miedo, ¿no? Y ya era tarde, pues serían como 11 o 12 de la noche. Le dije, no, ya me voy, y ya, me fui. Así quedó. En una ocasión que cumplió años, le llevé un regalo y de hecho existe fotografía de eso, que igual te la comparto, y se ve, haz cuenta que le había regalado un costal para el box. Era una caja grande y así abrías la puerta, enfrente estaba un espejo. Ahí en medio puse el costal y él le tomó una foto hacia el regalo, ¿no? Pero en la noche, ya viendo y platicando con todo, le dije, pásame la foto, y en el espejo se ve un rostro de una señora, pues media fea, o sea, sí se ve como bruja, pues. Y ahí ya fue donde le dije, mira, mira lo que se ve. Y ya estaban todos los muchachos y le digo, mira, ¿qué ves aquí? Y dijo, es una cara. Y todos se lo empezaron a checar y ahí salió el tema, que uno de los muchachos habían escuchado que les hablaba. No me acuerdo quién, la verdad, no. Uno de ellos le dijo, supongamos que era Leo, y le dije que estaba de descanso y en teoría había una señora que les ayudaba a limpiar la casa. Ese día no le tocaba ir a la señora, entonces él se estaba haciendo el desayuno
y clarito se escuchó que en la parte superior le gritaba, Leo, y ya le contestó, mande señora fulanita, y no le contestaba, y luego de rato otra vez, Leo, y dijo, ah, caray, pero pues sí, no toca que venga, ¿no? A limpiar, y que subió, y pues no, obviamente no había nada. Y ya le dije, no, pues es que no han escuchado cosas y así, es que me pasó esto, les platiqué lo del baño. Dice, no manches, fíjate que a mí sí me había pasado y sí habíamos estado escuchando cosas, o sea, como que se caían o se movían o así. Y dije, es que hay algo aquí extraño y de preferencia mejor, pues ya cámbiense, ¿no? Y se cambiaron de casa como al mes, yo creo, se cambiaron a otra. Esa fue una que a mí en lo personal pues me dio miedo. Y la otra fue en uno de los retiros en los que participé. Existe pues una actividad donde está el Santísimo presente. Pasan todos los que van a vivir el retiro a hacer cierta, ¿cómo se le dice? Sí, como a que los escuche Diosito, digámoslo así. Y todos los demás estamos hincados haciendo oración. En ese entonces uno de los muchachos se puso, pues era muy faramayoso, la verdad que yo nunca le creí nada, porque esas cosas yo siempre he dicho que se sienten. Cuando son cosas buenas, se siente la vibra. Cuando son cosas malas, también igual se siente la vibra pesada y así, ¿no? Y él era por fantoche. Entonces, empezó a hacer su desorden y a gritar y así, que se sentía mal y cosas así extrañas. Lo sacaron, pero yo en mi concentración escuchaba que de un lado me hablaban, pero me hablaban así terroríficamente, o sea, así como que, o sea, como si fuera un monstruo. No sé, no le entendía nada, pero a mí me entró mucho miedo. Y del otro lado, no estaba cerca de alguien como para que tú dijeras, ah, pues te estaba hablando el muchacho, o te estaba hablando, del lado izquierdo estaban mis compañeros del coro, pero no estábamos cerca, porque te podías acostar en esa actividad, como dura mucho, te podías acostar y así, y entonces como para tener espacio. No había alguien cerca, y del otro lado me decían, en uno así de wow, 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 diciéndome cosas extrañas, y del otro lado de que no voltees, concéntrate, no voltees. Nada más me decían, no voltees, pero con más, como una voz más de paz. Y así quedó. Yo en mi concentración y oración, a mí me dio muchísimo miedo y yo no voltees, ya ni siquiera hice la oración, quién sabe qué estaba diciendo yo, nomás decía, no voltees, que ya se acabe, y se escuchaba como si se quebraran los vidrios. En el salón donde hacíamos el acto, el retiro, todas las ventanas hacia alrededor, más bien todas las paredes de alrededor eran ventanas, y se escuchaba como si se quebraran, como si aventaran piedras. Y ya termina este acto, me levanto y volteo así, luego volteo a ver las ventanas, a ver si estaban como vidrios tirados en el piso y así, y no había nada, todos sentados, todos con sus caras normales, normal, pues, o sea, como si no hubieran escuchado nada, y después de ese acto le volteo con el que era mi coordinador, le digo, oye, ¿no escuchaste que se quebraron los vidrios? Y dijo, no pasó nada, o sea, ¿cuáles vidrios? Y yo, pues los de las ventanas, no se quebró nada. Y yo dije, caray. Entonces, hablé con uno de los sacerdotes que iban, unos frailes, y dije, oye, es que me pasó esto, me pasó lo otro, y decía, es que a lo mejor te faltó, pues, preparación espiritual. Y yo decía, pues, ya cada fin de semana me la pasaba ahí en los retiros, y era una preparación constante, porque al final todo lo que llega ahí en esos retiros, pues son energías, ¿no? Y te sientes mal y así, o sea, sí pasa. Entonces era una preparación constante espiritual y sí, pues de todo tipo, vaya, de hacer oración, de hacer penitencia, de hacer bla, 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 actividades antes de entrar a... Y yo decía, pero es que, ¿por qué solo yo? O sea, ¿por qué solo yo los escucho? Me dijo, no, pues ha de haber sido, y ahí ya fue donde entró lo de la plática de los dones, ¿no? De que pues es que a lo mejor tienes, claro, audiencia se llama, creo,
Dijo, a lo mejor tienes la posibilidad de que tú escuchas cosas que a lo mejor los demás no lo oyen, o de esa sensibilidad que a lo mejor te da el tener la espiritualidad, el haberla trabajado y que abres todos tus sentidos, pues para que eso lo escuches o lo veas o lo que sea, ¿no? Claro. Pero Oye, esas 2 ocasiones fue horrible. Yo sentía mucho miedo y hasta de que los pelitos así de erizado. punta, erizados. Ajá. No, porque eso sí está bien fuerte en el sentido de, como dijiste ahorita, a lo mejor la niña antes que veías, pues esa solamente andaba pasando por ahí, ¿no? Sí, ajá. Y ahorita bueno, el que yo no escuche ni vea nada de eso no significa que a mí me gusta mucho el tema paranormal. Y de Ujú. hecho mi mamá decía que cuando uno quiere ver, porque yo no soy miedosa, o sea, a mí a veces en la otra casa donde vivía, pues vivía al lado de una bulevar, entonces se oía mucho ruido y a veces yo me levantaba en la madrugada porque casi siempre me despierto en la madrugada al baño y iba y me asomaba a la ventana a ver a la calle. Y hasta mi Ujú. abuelita decía, estás loca, en peligro veas ahí un muerto y tú asomándote. Ajá. Y yo, pues eso es lo que quiero. Lo que quiero ver a ver si es cierto. A ver si es cierto. Cuando uno como que busca, pues no sale de repente. Bueno, a lo que iba con esto es de que sí veo muchas cosas de extra normal y programas, ¿no? Ujú. Entonces, me llama la atención eso que decías de la quebrada de vidrios, porque muchos mediums y gente que se dedica a eso dice que cuando se escucha eso es algo demoníaco. Y tiene Ujú. sentido porque estás hablando de un evento religioso. Sí. Entonces, pues donde yo me imagino que donde más anda el diablo o como le quieras llamar, la cosa mala, pues va a ser donde la gente está tratando pues de estar bien, ¿no? De estar bien Sí. emocional y espiritualmente. Ujú. Porque era un acto donde estaba, pues, el Santísimo, o sea, no fue en alguna otra actividad diferente, Ok. que ponle que, pues, obviamente todas las actividades que están ahí es relacionadas al a Dios, ¿no? Pero ahí justo está él ahí presente. Ujú. Y pues es Y una lógico que algo o alguien esté tentando a los que están ahí tratando de hacer oración al Santísimo, ¿no? ujú, sí, sí, de distraerlos, vaya. Y por ejemplo, en todo ese, pues que tú anduviste mucho en el tema religioso, en los retiros o en las iglesias, ¿llegaste a ver algo también así extraño, alguna monja? Fíjate que a mí lo que me daría miedo ver es una monja, o sea, no sé La por qué, si me dan miedo por la vivas, película. si me dan miedo vivas. Ajá, mensa, te traumaron. Me traumaron las monjas del colegio, pero no te creas, pero sí, o sea, ¿alguna vez viste algo en alguna iglesia o en estos retiros? Ya ves que pues nosotros estuvimos en el Nicolás Bravo, se Sí, usaba mucho los retiros allá en la casa parroquial que está allá por allá el por la santuario. iglesia de ujú, el El santuario. santuario. Es más, fíjate, yo ahora que a veces voy por José Luis en la noche allá al hospital universitario, él me dice, agarra esa calle, la de atrás, Ajá. pasa justo por donde está esas casas parroquiales y eso. Le digo, ay, no, yo no voy a pasar por ahí, en peligro se me parezca una monja. Y dice, ¿cómo se te va a aparecer? Digo, pues porque ahí viven y ahí se mueren las que Era están el viejito. viejitas, porque ahí está, ¿no? O sea, es su casa de retiro, por así decirlo. Ajá, no, no, nunca, en la casa parroquial nunca vi, en el colegio, en primaria, pero niños, es que normalmente he visto niños, no sé por qué, mm, pero yo me imagino que pues justamente, pues porque era un colegio, digo, antes no me acuerdo qué había ahí, o por historias, no me acuerdo, pero siempre habían sido niños en donde era A mí donde me daba miedo ahí en el colegio, antes de que digas, para ver si es la misma, sí, es donde daban las clases de pintura y de canto y eso, que haz de cuenta que quedaba encima del edificio central y de había la un dirección. puente de metal que cruzaba con el otro edificio. Ahí me Sí. daba miedo, o sea, nunca vi nada, pero así de que, porque yo tenía que cruzar ese puente de metal de un edificio a otro. Y Ujú. luego era como que todo eso era una bodega, me imagino, porque estaba así grandota y luego la dividieron.
Y yo iba a las clases de pintura y me tenía que cruzar todo eso hasta la última parte era donde era la clase y pasaba corriendo así y cerraba los ojos porque aparte como que ahí siempre estuvo bien oscuro, ¿no? O sea, Sí. Ese cuarto lo hicieron un auditorio, como un audiovisual o algo así, ahí te ándale, ponían, sí. sí, ahí era, Ah, sí, ¿y en qué ese, veías ahí? un niño, Ok. sí, y sí hablaba, o sea, sí te decía, hacía como que ven, o sea, como a jugar, pues, pero pues obviamente yo así de, no, no, igual, o sea, yo también pasaba corriendo. Pasaba corriendo con los ojos así cerrados. Yo decía, no, no. Sí, sí, y por ejemplo a mis amigas en ese entonces yo también les decía de que es que nos habla el niño, entonces no fue el niño, y ya pues obviamente salías corriendo peor tantito, ¿no? Porque pues ahí estábamos más chiquillos, yo creo que me estaría como en cuarto o algo así, tercero o cuarto, y yo, no como en cuarto, porque fue cuando iba yo a música, canto, al ensamble, y estaba, ahí era el audiovisual, y del otro lado, en el otro puentecito, había dos puentes, en el otro puentecito ahí íbamos a ensamble. Sí, porque Y ya por ese puente que dices, sí, pues sí, pasábamos donde estaban todos los instrumentos y luego hasta atrás hicieron una división chiquita y ahí era donde era lo de pintura. sí, sí, Entonces, ahí mismo se veía un niño, salía un niño. qué Pero igual, o sea, te digo, lo veían como si fuera normal, no era un transparente o alguna sombra, no. Y no, ya ves que hay una película que se llama la de, ¿qué? Sexto sentido, ¿cómo se llama? De un niño que ve, ese niño los veía, supongamos que tuvo un accidente y traía aquí la sangre, ¿no? En la cara, así, o ajá. sea, los veía tal cual como quedaron en su última etapa. Y yo no, yo los veía normales, nunca los vi con accidentes o algo, acá el loco salido, Pues no, no, terroríficos, no, normales. ok. El único que yo vi diferente fue cuando ya estaba en el TEC, en el TEC Saltillo, en la parte del ejido, en la parte de atrás, salió corriendo un niño la caseta de vigilancia, había unos arbolitos, como dos, tres arbolitos, y se trepó al árbol. Y en ese entonces también a un novio que yo tenía, le dije, no, se va a caer el niño. Entonces voltea y ¿cuál niño? Pues empezar era tarde porque veníamos saliendo, teníamos una salida a Pachuca y era la última semana de ensayos y salíamos muy tarde, todos los días ensayábamos y eran como las 12 de la noche más o menos. Y él estaba dando la espalda hacia el estacionamiento y yo veía el estacionamiento así directo. Le digo, no, está corriendo un niño, ¿qué está haciendo ahorita? Y se sube el árbol, se va a caer, y en eso de se va a caer, ya fue donde como que le entró el de achisco al niño, voltea y ya no, o sea, no vio nada. Y yo, pero es que ahí está trepado en la rama. Y el de que, ¿cuál? Pues, ¿a cuál niño? Y yo, pues, en el árbol. Y ya algo de que en eso le dije, no, ya, olvídalo. Ya como que ya también reaccioné yo de que, pues, no lo estaba viendo. Y dijo, no, pues ya, ándale, ya vámonos, vámonos, vámonos. Ese era el Y momento ideal para que Andrés dijera, mejor aquí la dejamos. ya sé, no, pues, bueno, en ese entonces no era, era un exnovio que tenía en el TEC. Y pero Andrés también, la vez que yo le platiqué de su casa, me dijo, ¿cómo que ves cosas? O sea, así fue así de, ajá, y ahí hasta que ya vio la foto donde dijo, ah, caray, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no le estaba echando mentiras ni que yo estuviera haciendo acá mi faramaya y ya Porque dijo, aparte de allí tú tienes una evidencia de la foto, como ya decías, sí, ajá. a los otros chavos también les pasaron cosas. Sí, ellos no la vieron, solo escuchaba que les hablaba. Y ya ahí como que ya confirmó que sí era cierto que veía o que escuchaba cosas y dijo, no, pues sí es cierto. Y ya después por eso te decía yo al principio que dices, es que van a decir que es de tu imaginación y ya mejor no cuentan las cosas porque te van a juzgar loca. Y ahí fue donde ya después empezaba como la burla, ¿no? De que, ay, es que esta es bruja y ve cosas. Y pues no, o sea, no es que las vea o que las sienta, porque en realidad no es de siempre. No Ujú. las veo siempre, ni como el niño, te digo, de la película de Sexto Sentido, el niño en todo momento veía y escuchaba. Puede ser que a lo mejor trabajando ese sentido
se abra lo más. desarrolles, lo abras más y puedas estarlo viendo y escuchando a cada rato. Pero yo no, yo ya tengo mucho tiempo que no escucho ni veo cosas, pero uno trata como de cerrarlo porque para empezar sí da miedo y como pueden venir cosas, que veas cosas buenas y veas cosas malas también, es complicado y al final pues da miedo, o sea, es algo que no tienes un control específico y pues sí pueden llegar a dañarte. Sí, porque Este, al final son energías. Bueno, yo, por ejemplo, en eso sí creo mucho en el tema energético, como dices, a veces uno llega a un lugar y se siente muy pesado y hasta sientes que te roba la energía. Me ujú, imagino que es exactamente lo mismo que sí. hubiera, ajá, que hubiera algo, digamos, Ahorita por lo que dices de que te roba la energía, cuando llegábamos a la casa de donde vivía Andrés, que rentaban, ahí yo me sentía bien cansada, o sea, de por sí, ¿no? Uno anda cansado de la vida por el trabajo y eso, pero sentía que mentalmente así, o sea, me sofocaba. ujú. Llegaba a la casa y era como que, ay, no, o sea, una pesadez enorme que no, pues sí, que no era normal. Y nunca le preguntaron a la dueña de la casa si había pasado algo ahí raro, porque bueno, también a lo mejor si la renta, pues quién sabe qué harían las demás gentes, ¿no? A lo mejor Ajá. jugaron a la ouija o alguna cosa, porque así es como yo he escuchado, pues que se abren a lo mejor portales o cosas, ¿no? Sí, no me acuerdo, creo que los muchachos sí preguntaron, pero ahorita para qué te echo mentiras, no me acuerdo qué les dijeron. No, creo que no en esa casa, o sea, no específicamente en esa casa, sino al lado. Había ahí como un terreno ahí medio baldío. Ok. Sí, yo también pienso eso de que, por ejemplo, pues no es como que el fantasma de al lado vaya a decir, no, ya me estoy nada más aquí en mi casa. Sí, no, 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 o sea, obviamente si ven ahí como una lucecita o alguien que los puede escuchar, pues van a buscarte y meterse, ¿no? O sea, no es, no, como dices, no es que esté en el otro cuarto, pues no me salgo de aquí de mi cuarto. Exacto. Sí, Ujú. bueno, yo, por ejemplo, cuando me empecé a adentrar en eso, fue cuando nació Renata, que ella, y de hecho, fíjate, está curioso porque siempre decimos que se parece mucho a ti, en Sí. cosas, en formas de ser y de repente físicamente. Ahorita, Ujú. ahorita ya no tanto porque ya está como que ya creció más y ya cambió, pero en ese Sí, entonces, pues, ¿qué tendría? Como unos 4, yo creo, ¿no? sí. Ella, pues, como te digo, yo siempre me levantaba en las mañanas, en la madrugada al baño, 3, Ujú, 2, 3, 4 de la mañana. Entonces Renata andaba aprendiendo a ir al baño y a cada rato en la noche me decía pipí. Y entonces ya me levantaba con ella y me acuerdo que esa vez estaba ahí, o sea, ella se metía al baño, yo con la puerta abierta, yo me recargaba así, pues a ver que acabara, ¿no? ujú, Entonces yo estaba viéndola a ella hacia el baño y ella estaba sentada en la taza y me veía a mí y por lo tanto veía pues toda la casa, la sala y el comedor. Y ujú, entonces de repente me dice, oye mami, ¿por qué vino tío Kikín? Entonces ese es un tío que yo tengo que es el hermano mayor de mi mamá. Y ujú, yo, ¿cómo que vino? Pero yo estaba así como en la dormida, ¿no? Este, sí, está fumando allá en la sala. No, cuando me dijo eso, ujú. lo que te digo de que uno bien chicho de, ay, sí quiero ver, pero no, Sí, a ya la mera hora. cuando te dice y me asusté y no volteé y me dijo, está fumando. Entonces yo dije, no, no, dile que se vaya. O sea, yo casi siempre le decía, no, dile que se vaya. Ujú, Ya la limpié y todo, e incluso, pues ya cuando salimos, pues tenía que voltear a ver hacia allá porque el cuarto de ellas era pasando el cuarto mío y pues ya llegabas un poquito al comedor. Entonces, no, yo me fui con la cabeza así agachada y no volteé a ver a la sala, o sea, no, ni más que iba a voltear. ujú, Y de ahí fue que empezamos a platicar contigo porque les platiqué, fíjense que Renata me dijo esto. ujú, Pero lo curioso, bueno, yo nunca platiqué eso porque pues nosotros tenemos un tío que murió y pues es un tema muy sensible y nunca dijimos nada, ¿no? ujú. Ese tío que les digo, él se murió mucho antes de que Renata naciera. Sí. Ajá, entonces no, o sea, Renata no lo conocía. Y ya así quedó. Entonces, después creo que no sé si como que había pasado o fue el Día de Muertos o algo, y mamá había puesto su foto con una vela, o siempre la tenía ahí, no me acuerdo. Creo que la empezó a poner, ¿no? Sí. Porque Renata en ese entonces, ya después llegamos a casa de mi mamá, ya había pasado un tiempo,
o sea, pasó eso, yo nunca les dije nada, ha pasado un tiempo y llegó y dijo, mira, este es el tío que va a fumar a mi sala. Y Ujú. era este tío que murió. Entonces yo nunca te digo, no les decía porque yo decía, está bien fuerte que a lo mejor sus hijos o su familia de él, pues dijera, ¿por qué, verdad? O sea, ¿por qué va a Que estar lo ve. ya? Si no, o sea, si no la conocían. Es más, mi tío nunca fue a mi casa, o sea, nunca en vida fue a mi casa ni nunca nada. Entonces se me hacía así bien raro, pero ya digo, no le di mayor importancia. Yo siento lo que dices, como ahorita lo mencionaste, como que ven la luz, ¿no? Ujú, Creo que ese tipo de personas como tú o mi hija, pues tienen esa luz. Y una vez platicando con un amigo, me decía, es que es como si fuera un faro de luz y vienen los mosquitos hacia ellos. O sea, las personas que están en otro plano, vamos a llamarle así, ujú. unas cosas o lo que sea, pues como que sí saben. Ahorita te iba a decir eso, que si tú sentías que, por ejemplo, el niño o la señora esta que vivía en la casa rentada de tu esposo, sabían que tú los veías, o sea, ¿sí se daban cuenta? Sí, sí se daban cuenta porque te digo que, bueno, por ejemplo, al menos el del colegio me hablaba, me decía, ven, Okey, o sea, te veía así literal y te decía: "Ven", sí, así como si fuera otro sí, ujú. Y el de la casa de mi esposo nunca me habló, pero no me dejaba estar. Y por ejemplo, no me jalaba la cobija y sí, como si me quisiera jalar, pues, y en ese entonces no me acuerdo si sí me hacía como rasguños. Y le decía yo a Andrés, le decía, mira, es que o sea, sí como si me quisiera agarrar, pues, okey, y como cuando te aprietan fuerte que te quedan marcados así los dedos como blanco y rojito, sí, así. Y le decía, pero es que no quiere que esté aquí, o sea, no me deja. Y le decía yo a él, pues ¿a poco cuando tú te duermes o sea, sí que te molesten, pues? Y decía él que no, o sea, que él no sentía nada ni veía nada. claro. Y los muchachos duraron un buen rato ahí, o sea, no fue de que un mes y ya. Pero, bueno, es que a lo mejor ellos no lo sentían, ¿verdad? El cansancio o el no poder dormir, porque eso es a lo que iba con eso, que, por ejemplo, yo al no, o sea, yo no, ya como ya dije, nunca he visto y sentido, y de más chica, la verdad no me acuerdo. Yo creo que no, pero, cuando Renata empezó con eso, yo en las noches no podía dormir. O sea, y platicando con este amigo me decía: "Es que tú eres su mamá de ella, entonces hay una conexión, Ujú, tuya con ella. Entonces, si ella está viendo cosas, de alguna forma ella te lo comunica a ti". Y ahí fue donde en esa etapa yo empecé a sentir más como sueños. Eh, ujú, pero, por ejemplo, Renata, también tengo un video, dijiste tú, y ahí fue cuando yo ya como que le creí, porque yo decía, ay, pues como siempre uno dice con esas cosas, ¿no? De que, ay, coincidió, o ay, sí, se lo imaginó, o ujú, lo que sea, ¿no? ujú, Entonces, lo que pasaba de ese video es que, a Leslie, cuando el colegio cambió de donde estaba ubicado, entonces se fue a otro lugar y en ese lugar era todo un baldío y nomás estaba el colegio. Entonces uno se formaba y yo siempre iba por Renata a la Guarde y luego íbamos por Leslie. Es más, fíjate, ahí habla de que sí, pues como de 3 o 4 años, porque en la Guarde ella entró al primero del kinder hasta después, o sea, cuando iba por ella a la Guarde fue cuando pasaba. Entonces ella decía, y nos formábamos y estábamos sobre el baldío y ella decía, mami, y empezaba así toda, se hacía chiquita y se tapaba la carilla así de un lado como si alguien estuviera fuera del carro. Y decía, mami, no, dile que no quiero hablar, dile que no quiero. Entonces yo le decía, no, o sea, yo siempre le he seguido la corriente. Y le digo, señor, váyase de aquí. Y le digo, ¿quién es? Es un señor. No, váyase de aquí, no quiero hablar Renata. Y así yo, ¿no? Pero, o sea, yo en mi, ay, pues X, ¿no? O sea, no de que me diese miedo. Pero sí hacía eso. Entonces, en varias ocasiones. Luego también con una niña de la guardia decía que Sofía, que jugaba con Sofía. ¿Tú te ah, acuerdas sí, de me eso? acuerdo, sí.
que decía que hasta la llevaba a todos lados, o sea, como que esa la agarró de la guarde y se la traía a la casa y la llevaba a casa de mi mamá, y Sí, luego siempre andaba así como si cargara algo alguien al camachito. ¿Te acuerdas que papá le decía: "¿Por qué caminas así?". sí. Porque traigo a los bebés, y luego, no, deje esos bebés y que no sé qué. O sea, era muy, como era entre comedia y no, ¿verdad? Ujú, Entonces, así, haz de cuenta que ella, pues, obviamente en las noches no podía dormir. O sea, ujú, se despertaba mucho en la noche. A veces yo le decía que se fuera a acostar conmigo y estaba, o sea, se ponía así toda tiesa. Yo la tenía abrazada y temblaba y le sudaba las manos. ujú. Entonces era una impotencia para mí por lo que dices, porque yo decía, pues no la puedo proteger de esto. O sea, ¿cómo la protejo? Si no, yo no veo que haya ningún peligro. Nadie. Ujú, Exactamente. Entonces, como que cuando pasaba eso, yo empezaba a soñar. Yo soñaba que había una sombra negra que entraba, que venía hacia pues sí, de la sala, pasaba el comedor, pasaba el cuarto de Renata y luego se metía a mi cuarto y se quedaba así como frente a al marco de la puerta. al marco de la puerta. Entonces yo estaba así, no podía moverme, o sea, no podía moverme. Y luego, se venía y como que se subía encima de la cama. Como luego dicen ¿cómo se llama eso? Se te sube el muerto, El ¿no? que sube el puerto, sí. Eso yo lo soñé como que todo ese tiempo que pasó, digamos, desde los 4 años hasta los 5 o 6 de Renata, más o menos. Ujú, Eso, y una vez José Luis compró una cámara que íbamos a poner en la cochera. Una cámara de vigilancia. Entonces dijo: "La ujú, voy a probar", y como yo siempre bueno, eso es eso es algo cómico porque, te digo, yo soñaba eso, y entonces sentía que se le subía, pero a José Luis, no a mí, o sea, a mi ujú. esposo al lado. Entonces yo siempre le decía: "¡Ah!", yo gritaba y Lo movía la golpeabas. y le pegaba en el pecho. Entonces él ya estaba harto y decía: "Ya, o sea, pues ya deja de ver películas de terror", casi creo, ¿no? Y entonces yo decía: "No", le decía: "No, es que no, que no sé qué, que es que yo sueño esto y no sé cuál". Entonces ya ese día dijo: ¿Sabes qué? Voy a poner la cámara aquí en el cuarto para ver si es cierto que hay algo". A mí me dio mucho miedo y le dije: "No, no, yo no", o sea, es que como que yo decía, porque te digo, es más fácil decir: "Ay, fue un sueño", ¿no? Ujú, ujú. A que Ya diga lo veas, sí, que en lo vivo veas y en en la directo. cámara, exactamente, que ya Ujú, lo veas en la cámara y digas: "Achis". Como eso que ya te comprueba, como dices, no ujú. estoy loca, no lo soñé, no nada. Sí. Entonces le dije: "Ay, no, 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 no lo pongas aquí". Y dijo: "Bueno, la voy a poner pues, en el comedor, viendo hacia la sala, porque Ujú, igual tú dices que por ahí se mete". ujú. Bueno, y para esto yo, haz de cuenta que lo que hacía era que como que todo el tiempo estaba queriendo proteger a Renata y me ponía en las noches, o sea, me ponía a rezar, rezábamos, Renata en ese entonces desde chiquita sabía muchas oraciones, o sea, se sabía las oraciones y todo y rezaba y se aventaba todo el rosario, ya ves que te digo, en la noche rezaba yo y yo me imaginaba como si, como has visto cuando inician las películas de Disney, que sale así como una luz de bengala y luego cubre todo. Así hacía yo en mi mente, me imaginaba y cubría así el cuarto de Leslie y el de Renata, como que con mi energía, o sea, en mi mente Ujú. hacía eso. Entonces, cuando hacía eso, esa cosa que venía, pues siempre venía, yo pienso que venía con Renata, porque te digo a mí, conmigo, ¿qué, verdad? Pero yo en mi mente digo que como no podía, porque yo estaba, digamos, Cubriendo. protegiéndola, Ujú, entonces se metía a mi cuarto. Entonces, bueno, ya, para no hacer el cuento largo con la cámara, ya nos dormimos y esta vez, haz de cuenta que cuando empieza el sueño, yo ya no siento a esa cosa que venga entrando, porque siempre yo la sentía, es muy loco, pero yo le digo a la gente, yo siento eso, o sea, siento que viene sí, la algo. presencia. Exactamente, no es que la vea, sino yo sentía. Entonces, en esta ocasión, yo no sentí eso, sino sentí que ya estaba en la esquina del cuarto. O sea, como si eso supiera que pusimos la cámara.
¿sabes? O sea, Sí. porque ya no se vino acá, sino ya estaba en la esquina del cuarto. Entonces, yo la siento, se viene, o sea, hacia la cama, se sube a la cama y encima de José Luis. Entonces, yo grito, tiro un gritote y me doy bueno, para esto, entonces yo volteo así con José Luis, porque estaba al lado mío, volteo, o sea, en el sueño, yo digo Ujú, un sueño. En el sueño volteé a verlo y entonces es una cosa negra que tiene como tipo la cara del Venom, o sea, con dientes así, no tiene ojos, tiene dientes, o sea, tiene los hoyos o como las cuencas, pues, pero no tiene ojos ujú, blancos, no se ve nomás el agujero y los dientes así, todos como los Venom, haz de cuenta. ujú. Voltea y se me queda viendo así, como con una sonrisa bien macabra, y entonces ahí yo tiro un gritote, pero gritote, y está en la cámara donde en el video que grabamos. Me levanto, prendo la luz, y haz de cuenta que prendo la luz y lo sigo viendo encima de José Luis, Ujú, y haz de cuenta y tengo la cara así de terror, y yo decía: "Ay", seguía gritando, haz de cuenta así, y en eso José Luis como que pues, obvio, ya se despertó y todo, ¿no? Con mis gritotes y la luz. ajá. Se levanta y ya veo que esa cosa como que se va así hacia el rincón y se desaparece, pero ya estoy con la luz encendida y los ojos abiertos. Y tú en teoría todavía ahí dormida. Yo digo que estaba dormida, Ujú. porque ya tú sabes que yo he sido Sí, sonámbula sí. desde chiquita. Ujú, Entonces ya José Luis me agarra y yo todavía así, hace cuenta, en histérica y lo empujaba. ujú, Y ya, en eso ya despierto, entre comillas, y entonces ya le cuento a José Luis y todo. Y sí, haz de cuenta en la cámara obviamente no se ve porque estaba afuera, pero sí se escucha como ruidos y luego yo mi grito y luego la luz y luego ruidos de nuevo. ujú, O sea, que sí había algo allí, ¿no? ujú, Y ya después Renata decía, como que pasó eso, y de ahí ya como que esa cosa se fue, porque ya no, después ya no volví a soñar, o sea, cuando ya lo vi, digamos, y después platicando con Renata decía que ella, después de eso, haz de cuenta que ella se pudo dormir bien. ujú, Bueno, es que se fue porque ya me acordé, papá me dijo, me imagino que les conté, y papá me dijo, echa agua bendita, entonces, ujú, agua bendita y eso, y ya Renata después de un tiempo me dijo, ay, mami, ya pude dormir porque ya no viene el de los dientes. Yo mm. a ella esa historia nunca se la conté, o sea, pues no se la conté a nadie. Ni ella tampoco te había dicho antes de que es que el que no la dejaba dormir era alguien feo. No, nunca. O sea, nomás ella decía, mami, me gritaba mami, yo iba por ella y me la traía al Ujú, cuarto y nos quedamos ahí disque dormidas, pero te digo, en ese tiempo ella se ponía así súper tensa y así temblaba, haz de cuenta. ujú. Entonces sí fue muy feo y me imagino, bueno, qué bueno que a ti nunca te pasó nada malo, o sea, de De chiquita. hecho, no, bueno, que yo me acuerde, ¿no? Porque te digo que en realidad como que yo también trataba de bloquearlo, o sea, yo decía, no, es que es algo que yo me estoy imaginando. Sí, Entonces, pues no trataba de que no me pasara o o bloquearlo, sí, bloquearlo, no, sí, no, creo que haya como alguna otra palabra. sí, Hasta ya de grande, que ya vi cosas raras, que ya vi cosas sí. feas, o sea, de ambas cosas, de malas y relativamente buenas, ¿verdad? Porque al final es un fantasma que tampoco no es agradable estarlo viendo. Claro, sí, aunque no te vaya a hacer algo malo o sea un familiar o como quieras, pues sí. Por ejemplo, con Renata, bueno, a lo que voy con lo del familiar es, volviendo al tema del tío, ella después decía que tío Kikín, porque ella siempre le dice tío Kikín, pero no es él. Entonces, decía: "Vino tío Kikín y no sé qué". Y en esas de que decía que venía, eh, una vez en la noche yo me desperté porque me daba el olor a cigarro y a perfume de este tío. Ujú, Y le digo, desperté a José Luis, y luego me dice: "¿Qué?". Me dice: "¿Qué?". Le digo: "¿Huele?". Y luego dice:
huele a cigarro. Y porque yo decía, soy yo la que huele, ¿no? Y lo, sí, pero huele a que, como a perfume de cigarro, o sea, es que no te sé decir la fragancia ahorita, pero es como de esos perfumes que usaban los que huelen un chorro, como el Brutus, esos que son Ujú, su perfume no es su perfume, es su desodorante de hombre. ujú. Desodorante de hombre y Como el Axe, que huele demasiado. ándale, que de ese tipo que son de spray, que huelen Sí, y mucho, a mucho a hombre, o sea, mucho a macho. Ah, ándale, a hombre, sí. exactamente. Ujú, Me daba el olor y cuando yo olía ese olor en la noche, al día siguiente, o me decía Renata, vino tío Kikín. Y eso para mí era como muy padre porque yo decía, o sea, ¿cómo va a ser posible que ella lo vea, no? ujú, Y me da sentimiento porque, pues, obviamente que es un tío que nosotros queríamos mucho y yo nunca se lo platiqué a nadie porque te digo, era una cosa sensible y iba a ser muy loco que dijeran, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí. ella, no? Ujú, Y hablando con este señor que te digo, me decía, no, lo que pasa es que dentro del árbol genealógico, digamos, los familiares, pues aunque no se conozcan o lo que sea, son familiares. Y si ella tiene, digamos, si ella tiene abierto el canal ahorita, pues es a lo mejor su forma pues de comunicarse o sí, no sé cómo decirlo, sí. sí, sí, sí. Entonces sí, como que en ese tiempo yo siento que a nosotros, al menos a nosotros como familia, o sea, no, yo, mis hijas y ustedes y mis papás, como que nos ayudó a tener como un cierre en ese sentido. No sé cómo tú lo sientas. Sí, 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 sí. De hecho, a mí por ejemplo, con mi tío macho, también me pasaba igual, nunca lo vi, pero lo veía en sueños. Y Ujú. sí me estuvo así diciendo, pues me decía, por ejemplo, que con mamá Malena, de que dile que estoy bien, que no se preocupen, que no sé qué. Y también creo que nunca se lo dije, igual por el mismo tema de que, pues su familia obviamente directa fuera a decir como que, achis, ¿por qué ustedes no? Y me pasó con otro tío que también murió hace 2 años, también en sueño. Igual, así como a él le gustaba vestirse, andaba con sombrero, con sus botas, que andábamos con mi tía, mi primo, no, con mi tía y con los hijos de mi primo. Pero en la Caribe que tenía antes mi tía, yo en ese año yo estaba en Michigan, o sea, no tenía ningún contacto, digamos, con ustedes, a excepción de por teléfono, pero allá a las 500, y habíamos tenido un accidente. Íbamos, te digo, mi tía, yo, no me acuerdo quién más, y los dos niños de mi primo. En el sueño estaba soñando que tuvieron un accidente. Sí, que tuvimos un accidente, que chocamos y mi tía se bajaba y pues le estaba hablando al seguro y así, y no llegaba y así. Entonces yo por andar cargando al hijo de mi primo, me hice así hacia la esquina porque pues andaba inquieto y ahí en la esquina, no estaba directo en la escena, digamos. En la esquina lo vi y digo, oye, ¿qué pasó? Que es que mi tía estaba batallando con el seguro y que no sé qué. No, dile a tu tía que va a estar bien, que no se preocupe, que el seguro se va a tardar, pero, pero que va a llegar, que tranquila. Cuida mucho a los niños, me decía, cuiden mucho a Lancito, cuiden mucho a los niños, pero para este entonces creo que no estaba el Rodri, y estaba ya ahí otro niño, Mm. pero yo traía cargado a Lancito. Andaba fumando, traía un cigarro, vestido así como él, camisa y pantalón, su cinto de vaquero, sus botas, su gorra, pues bien, o sea, no lo vi mal, y me decía, pero todo va a estar bien. Dije, bueno, pero pues ve, dile, yo le decía, ve, dile tú a mi tía, acércate, acompáñala y así, ¿no? No, no, todo va a estar bien, ahorita ya no se debe de tardar. Y así quedó. Y no lo platiqué ni nada. Hasta los 2 días que yo hablo con mamá, le digo, oye, ¿qué crees? Soñé con mi tío. ¿Y qué soñaste? No, pues soñé así como te lo estoy diciendo. Y se le empezó a cortar la voz y dice,
le digo, ¿qué tienes? Y dice, no, pues es que mamá acaba de decir que pues tu tía anda batallando con el seguro, con la pensión. O sea, como que me lo quiso representar Ya, del seguro de la pensión con un seguro, pero del carro, ¿no? Y encargaba mucho a sus nietos de que lo cuidaran. sí, Entonces, haz cuenta que como que son temas muy sensibles por el lado que dices tú, de que pues es que es familia, acaba de suceder, y qué van a decirnos, o sea, por qué con ustedes? Y en realidad, pues ya, por ejemplo, con este último, pues ya tenía mucho tiempo de no frecuentarlo, porque pues se enfermó y eso, y no lo veíamos, o sea, fácil, yo creo que tendría yo que unos, ¿qué? 5 o 6 años sin verlo. pues sí, desde que nació André, ¿no? Bueno, un poquito antes. Creo que un poquito antes de que naciera, no, pues ya sí, 6 años sin verlo y sin frecuentarlo. En alguna ocasión lo llegué a ver ahí con mamá Malena, pero pues no, o sea, nomás saludarlo y ya para atrás. Tener una plática como tal, como antes, como cuando convivíamos, pues no. Y pues sí era algo complicado el decir de, oye, pues lo vi, oye, lo escuché, oye, me dijo, oye, Exacto. tal, y con mi tío Macho igual. Cuando yo ya hice un cierre con mi tío Macho, que es el que Renata le dice tío Kikín, Ujú. y ya fue ahí donde ya le dije a mi abuela, le dije, es que él dice que está bien, o sea, que ya no estés llorando, que ya no le lloren, que ya pues digamos que lo dejen descansar, ¿no? Obviamente, pues todos ya después de la muerte no sabíamos realmente qué pasa, Claro. pero era un 10 de mayo y yo andaba en el súper haciendo las compras y yo traía a André chiquito. Entonces, salgo del súper, me voy a la camioneta, andaba tratando de subir las bolsas al carro, lo dejo ahí estacionado, subo a André, en lo que subo a André llega una patrulla, pero así como de golpe. Y yo dije, chis, o sea, y se paró así directo, o sea, la trompa de del carro a mi puerta, y volteo y le digo, ay, oficial, ¿qué pasó? Y dijo, no, no se preocupe, madre, solamente le vengo a traer esta flor. Se la mandan y que pase un muy feliz 10 de mayo, le mandan un abrazo y así. Yo dije, caray, y era la policía, ¿no? Este tío pues trabajaba en la policía antes y ahí fue como que, canijo, o sea, ¿por qué tenía que llegar directamente conmigo? Y aparte nomás llegó conmigo y se fue. Había más señores y señoras haciendo sus compras y subiendo su mandado y solo llegó conmigo. Me dio un abrazo y se fue. Todo el camino iba así viendo la flor, era una flor blanca que decía que policía municipal, creo, sí, municipal. Y yo dije, pues ahí fue como que ya el cierre ¿sabes qué? Pues está bien. A lo mejor no era tanto como para mí esa flor. Y se la llevé ese día a mi abuela. Le dije, te la mandan, ¿cómo que quién me la mandó? Y ya donde lo lee dice, ay, era tío Machito. Y le digo, pues sí, sí era. Y te mandó a decir que estaba bien y que te mandaba un abrazo. Igual lo mismo que me dijo. Ay, perdón. No, no, no. Yo también da sentimiento porque te digo, son familiares que uno quiere y que qué padre que a lo mejor tú a través de ese don o Renata o quien sea puede dar un mensaje que es difícil decirlo porque es como dices, o sea, no sabes cómo la gente lo va a Lo tomar. va a tomar. Ujú. Pero pues yo creo que si por algo los tienen, digamos, pues es para eso precisamente, para poderlo dar el mensaje. Y yo creo que de alguna forma él lo intentó dárnoslo, porque digo, con Renata, pues en realidad, o sea, ella era una niña, no sabía ni qué onda. En sí, Renata a mí nunca me dijo nada de mensaje, ¿verdad? O sea, que me lo dijera a mí. Pero sí, yo, por ejemplo, también cuando en ese tiempo que decía mucho de tío Kikín, que ella le decía así, Ujú. yo soñaba también, o sea, yo soñé con tío, pero no me di cuenta que era él, porque en el sueño yo lo vi muy joven, como Ujú. un muchacho, o sea, de, no sé, unos 19 años. Y luego se lo describí a mamá, ahorita no me acuerdo porque como que los sueños se olvidan.
y me dijo que era mi tío, o sea, porque andaba rapado y Ujú, me estaba muy guapo y me preguntaba cosas de la familia en el sueño. Me había dado como un ride ujú, a su carro y me decía: "Oye, o sea, ya después, yo como recapitulando, él utilizaba frases que usaba, ¿no? O sea, porque me decía: ujú, "Oye, ¿y mi madre? Y no sé qué, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama?". Porque él tenía una muletilla que decía: "¿Cómo se llama?". "¿Cómo se ujú. llama?", pero como que la decía bien rápido, no sé si te acuerdas. Sí. Y entonces así, y en el sueño me íbamos en su carro y me estaba preguntando cosas y yo le decía: "Ah, no, sí, esto", o sea, yo le platicaba, pero no Ujú, sabía quién era. Y luego yo le decía: "¿Pero quién eres tú?". Y él, ja, 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 se reía ujú, y me llevaba como a un aeropuerto, era como un aeropuerto, y íbamos caminando y pues en un aeropuerto normal, o sea, había bandas y había gente caminando y viniendo. Íbamos caminando en el aeropuerto y yo veía a una prima de mamá que también tenía poco que se había muerto, como un año, y la veía que venía en una de las bandas hacia nosotros, pero, no, o sea, ella iba en su mundo, no nos veía, y yo la veía a ella. ujú, Sabía que era ella, y yo volteé con mi tío, que en ese momento no sabía que era mi tío, y como que me dijo así con la cabeza así. Y luego ya me dijo: "Bueno, ya, mija, ya me tengo que ir". Porque tengo que hacer unos trabajos en el juzgado, no sé qué me dijo. Me saludas a todos y les dices que estoy muy bien, a mi madre, y ya me desperté. Pero eso yo lo soñé cuando Renata estaba teniendo esas cosas, o sea, que lo veía. ujú. Por eso pienso que de alguna forma ella, La interpretación. Renata me compartió, o no sé si decir así la palabra, Ujú, me compartió de su don y yo podía soñar eso y olerlo, pero como te digo, yo nunca les dije nada, o sea, de hecho creo que no, o sea, nunca, esto así como tal, pues nomás a ustedes se los he platicado, o sea, ya ujú. no, porque te digo, es complejo, no sabes cómo la gente Lo va a tomar. lo va a tomar. Sobre todo porque cuando alguien muere, quien sea, pues está muy sensible el tema, ¿no? Sí. Y lo mismo pasaba con esta prima que te digo que vi en el sueño, pues yo tampoco no tenía contacto con ella ya, o sea, Ujú. y pues no, o sea, ¿cómo vas a andar hablando de esas cosas? O sea, es muy difícil. Y te entiendo porque así empezaste la plática diciendo que si es complicado decir que viste a alguien que no es nada tuyo, pues Ujú. más decir Sí. que es un familiar, ¿no? Ujú. Sí, 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 es muy difícil cómo lo vayan a tomar o cómo lo vayan a interpretar o que te vayan a juzgar loca, ¿no? O sea, de que, ay, ¿por qué a ti? Claro, sí, sí, sí. Y por ejemplo, Renata, después de ese tiempo, ya pasaron como cuando ya tenía como 6 o 7, ya, o sea, ella ya dejó de hablar del tío. Sí duró como, pues como todo un año, yo creo, Ujú, diciendo de repente, no siempre, de repente, oye esto, oye aquello. Entonces, yo la otra vez ya había platicado contigo de eso que te decía, yo digo que ya no, ella ya no ve nada, pero tú dices que a lo mejor sí, ya no dice, porque ya está más grande, ella ahorita ya tiene 10, entonces ya está más grande y pues sí, a lo mejor ya entiende que decirlo, pues va a sonar raro. yo siento que sí, que todavía, porque, por ejemplo, esta última vez que yo le pregunté Platícame de, eso de tu casa, de de, que de Renata hay un portal, decía que había un portal en tu casa. ajá, este, antes me decía, no, no, ya no hay nada, no era mentira, no era así, o sea, como que le preguntábamos algo sobre mi casa y decía, no, no, ya no hay nada, y se iba, o de que no, ya no me estén preguntando de eso, o sea, negación, pues, y a él hace como 2 días o algo así, le pregunté, le dije, oye,
¿y todavía está el portal ese o no? Porque ya cerré uno, le digo yo. Y dice, sí, está arriba en el cuarto, todavía está abierto. Y antes me decía de plano, de no, no, ya no hay nada. O sea, es que al final volvemos a lo mismo, ¿no? De lo que diga la gente o lo que escuche que tú estás platicando, al final va a ser así como que algo difícil de entender y comprender, y al final te van a decir, no, que está tan loca, o sea, es su imaginación. Y preferimos como ya no decirlo, omitir algunos casos o omitir algunos sucesos que mejor dices, no, no, ya no hay nada, aunque tú estés viendo que ahí está, o sea. Claro. Sí, y aparte cuando Renata decía eso del portal, estaba súper chiquita, ¿no? Sí, estaba muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. Sí, que tú se había quedado ahí contigo y habían agarrado unos papeles y que los, no sé qué, que los No, habían no, perdido. pues nunca salieron esos papeles. Decía que los había echado al portal y tú estabas bien histérica porque querías los papeles, no me acuerdo ni qué papeles eran. Entonces yo en ese momento, fíjate, yo la explicación que le daba a eso decía, es que Renata se estresó tanto de que, porque Leslie me decía, no, es que nena, ya ves cómo se enoja de que le empieza a tosigar. Explota. O sea, no que le gritaras, sino que le preguntabas constantemente, ¿y dónde? Ajá, ¿Cómo hiciste? Y que no sé qué, como que la tosigaste mucho. Entonces sí. yo dije, ay, pues ella se inventó esa historia del mentado portal. Y entonces yo Ujú, decía, se me hace que los aventó para la calle y pues ya se volaron. O sea, esa fue mi explicación ajá. de que se perdieron. Y porque luego ya yo platicando con ella en la noche, le decía, a ver, dime cómo pasaron. No, pues que jugamos así y asado y que nos fuimos acá y entonces ya los aventé por el portal y ella decía que el portal pues era ahí, no en tu cuarto, sino en la parte de afuera, el cuarto de servicio que tienes. Sí. Y te acuerdas cuando vino Mayra, la que estuvo la otra vez en el podcast, dijo que ahí había un portal. O sea, Sí. ya ella no sabía esta historia de Renata. No, ajá. Entonces, sí está, a mí me gusta más decir que ya Renata ya no vio nada, más como, no porque me dé miedo, o sea, porque yo como mamá, ¿cómo la protejo? O sea, es lo que te Ujú, decía de antes, o sea, ¿cómo yo la protejo para que no la asusten? Porque como dijiste tú, va a haber cosas buenas y malas, ¿no? ujú, ujú, Más hay cosas bonitas. ujú, Y Renata, pues sí es media miedosilla, o sea, desde siempre. Entonces, pero pues cómo no va a ser si imagina, quién sabe qué cosas vería, porque yo en sí, o sea, lo único que llegué a ver fue eso que les platicaba, el Venom, el Venom, El Venom. pero pues sí, o sea, y sí era muy impactante como verlo y en mi mente de que estoy soñando, ¿no? De que yo decía que era un sueño, pero digo, ya después cuando encendí el foco y ya estaba con los ojos abiertos, yo decía, pero qué pex, o sea, si ya estoy despierta, porque yo sentía que ya estaba despierta Ujú. y De ahí seguía. lo seguías viendo. Ujú. Por- Fíjate que ahorita Fue que fue me... súper rápido, unos segundos, no es como, no sé si me explique. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que dices de lo del Venom, que estaba así con su cuenca y eso, te digo, en realidad hay de todo, o sea, hay algunas cosas que se ven normales, o sea, como si fuera una persona normal, y otras, pues sí, así más terroríficas. En la casa de una tía, bueno, tía abuela, salía una señora, Mm, y esa señora se metía, haz de cuenta, pues esas casas de antes eran de las que son los cuartos afilados hacia atrás, y al final, al fondo, había un cuarto, y luego enseguida estaba como una salita de estar, había como videojuegos, una tele y unos videojuegos y un baño. Salía de ahí del baño y se metía al cuarto de atrás. De ahí, o si no, de como tipo la cocina, por ahí no me acuerdo qué exactamente qué había, pero como tipo la cocina, y caminaba todo el pasillito y se metía al cuarto de atrás. Y, y esa sí parecía como que iba flotando, traía como una capucha, y su rostro nunca se lo vi como tal, pero lo que se veía era aquí, como si fuera un tipo esqueleto, digámoslo así, ujú. que se le ve aquí el huesito de la cuenca, muy marcados los pómulos y así la quijada y esta parte de aquí como muy, muy marcada,
pero sí como si fuera flotando, no se le veían pies. Y Mm. esa era una señora. Ahí en Este, esa casa, ahí yo, por ejemplo, cuando pasábamos, porque teníamos que ir a la tienda y tenías que pasar de la casa de mi abuela por esa casa, ujú, también en la noche, o sea, jamás volteaba porque, como como los dices, caballos. como era de esas casas antiguas que está el pasillo y desde ahí se ve todo para adentro, Sí, uno voltea, o sea, yo nunca vi, te digo, pero sí sentía que me daba miedo voltear, o sea, entonces no, pero en esa casa no es como que, te digo, yo no soy miedosa y sí puedo andar en la noche, en la calle, en donde sea, no me da miedo. Pero ujú, hay como ciertos lugares que yo digo, ay, no, y no quiero ni voltear a ver porque siento que voy a ver algo. O sea, y digo, no, igual no voy a ver nada, pero es como la vibra lo que es. sí, sí, la vibra. No, pues sí, sí había algo ahí. Mm, No sé, ahora ya no sé, pues aparte porque no ya no hemos vivo entrado, ya ahí. no vivimos ahí, no entramos ni nada, ya no frecuentamos esa casa, pero antes igual, o sea, solo hacía ese recorrido, esa nunca me habló ni nada, pero sí hacía ese recorrido. Y los que vivían ahí, pues en este caso, pues primos y así, primos segundos, creo que la que decía era tía, ¿no? La que decía es que hay no me acuerdo si decía que una bruja o no me acuerdo, Creo que decía que era la muerte. la muerte, ¿verdad? Y ves, te digo que era como, sí, como si estuviera de huesos, Sí, eh, así el huesito de aquí, el pómulo del hueso, así, sí se veía como un esqueleto, ajá. Ay, no, este, qué horror. las Como mangas largas, así, o sea, como, es que se escucha muy extraño porque lo que nos representan a veces en las películas, pues dices, es ciencia ficción, ¿no? O sea, no pasa y no existe. Pero al final acá sí hay, o sea, sí, sí están los ovnis y al final, ¿será que nos están dando ahí un mensaje o algo? no, pues es que a lo mejor la misma gente que, o sea, los productores a lo mejor también han visto cosas y por eso es que lo Lo representan, representan así. pues yo pienso, ¿no? O sea, o a lo mejor pues yo supongo que se tendrán que, cuando hacen películas de terror, pues se tienen que documentar en casos reales. Ujú. Por ejemplo, Pues así sí. con los padres de, oye, ¿cómo es un exorcismo? Por ejemplo, en la película El Exorcismo. Pues imagino yo que al hacer una película, pues se tienen que documentar y lo que ven y lo que la gente dice, pues es lo Ujú, que van a poner en la película. Obviamente en las películas quizás está más exagerado o no sé, digo, es que también depende, como dijiste, del don que alguien pueda tener, ¿no? ujú, Por ejemplo, Renata, volviendo al tema de Renata, pues ella, yo siento que veía, o sea, veía cosas muy fuertes, porque sí tenía bastante miedo a dormirse sola. Incluso ella hoy no se duerme con la luz apagada, tiene una lámpara de esas de lava, ujú, y esa la tiene, no se puede dormir con la luz apagada, no se cuenta. Ahora nosotros ya nos cambiamos de casa y acá fíjate que ella ha dormido mucho mejor en comparación a ya en la casa anterior. De hecho, en esa casa le tomé una foto, pero cuando me vine de acá para acá ya la eliminé. En el techo, pues ya ves que se hacía mucha humedad y también sí, eso dicen los expertos que cuando hay ahí fantasmas o cosas, no sé, empieza a haber humedades en las casas y así, ¿no? sí, Entonces, se hacía mucha humedad en el techo que era mi cuarto, estaba pegado al cuarto de Renata. Entonces, haz de cuenta que el techo quedaba hacia mi cuarto y el pedazo de ella, todo eso se humedecía. ujú, Y del lado de mi cuarto se empezó a descarapelar, pues era el yeso, ¿no? El yeso que tiene, y luego se descarapelaba y se veía ya la losa. Lo que era de losa, o sea, yo le tomé foto y era un diablo. O sea, tenía la cara así, los cuernos, la lengua de fuera, o sea, que luego uno se sugestiona porque José Luis me dice, ay, pues sí, es que tú porque ya tienes miedo, y como cuando pues uno le encuentra, tu sí, cerebro funciona así. Y yo también, yo soy muy lógica y siempre le doy una explicación, digamos, así, ¿no? O sea, tu cerebro, pues claro que si tú te quedas viendo una mancha, le va a hallar una forma, la que sea, ¿no? ujú, La que tú en tu mente crees. Pero sí era muy loco que
cómo pasaban ese tipo de cosas, o incluso a ti, cuando ya pusimos las cámaras, que pusimos cámaras afuera, arriba y en el techo, porque pues por ahí robaban, ¿no? Entonces por eso pusimos las cámaras por seguridad. Varias veces en la cámara llegamos a encontrar cosas, o sea, por ejemplo, en la madrugada, 4 de la mañana, una voz de un niño, mamá, ¿no? Ujú, O sombras que pasaban así por nuestra casa, que te digo, ya, José Luis ya luego él decía, ay, no, o sea, como, es que uno así lo hace, como dices, es para protegerte y decir, ay, no, no está pasando nada. Y yo ya por eso, como que dejé de revisar las cámaras porque decía, no, no quiero ver algo que no quiero, ¿no? O sea, mejor, ahora sí que el que busca encuentra, porque era bien, sí, o sea, en la cámara ves que te graba pues todo el día, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo yo empecé a revisar por lo mismo de Renata, que empezaba a tratar de darle una explicación, o sea, porque yo decía, a lo mejor la niña, porque incluso hasta la llevé al psicólogo, no sé si te acuerdas, sí, hicieron muchas pruebas y todo, y no, o sea, la niña está bien, o sea, decían, no, ella está bien, porque yo decía, a lo mejor tiene algo de, no sé, esquizofrenia, cosas así, ¿no? Que se imaginara, pero bueno, el caso es de que sí, sí es muy complejo todo este mundo de las, de las energías. Definitivamente yo sí creo que hay muchas más cosas más allá de lo que vivimos y de lo que vemos. así es. No puede ser que, yo le digo mucho a Leslie, es que no puede ser que ya vivas esta vida, te mueras y game over y ya se acaba todo, o sea, no, está, sí, no, o sea, porque entonces, ¿qué sentido tendría la vida? Ujú, Tú lo estás viviendo para, bueno, ya viví, game over, me morí y ya, puf, desapareciste, ya no, no existe nada más, ujú. no tiene sentido. O sea, entonces, pues bueno, yo creo que a ver si, no, no, yo quisiera que Renata ya se quitara de esas cosas. Pero no es de que te lo quites y ya, pues es lo que te digo, te decía yo hace rato, de que, por ejemplo, yo conforme fui creciendo, sí fueron desapareciendo como más actividad, pues no era tan frecuente como cuando era niña. Y de hecho, ahorita por lo que dices de que no dejaba dormir a Renata, ahí en los ratos en los que yo tengo más conexión, digámoslo, no duermo y siempre traigo las ojeras así bien marcadas porque no me dejan dormir y yo siento que eso lo tenía más de niña y luego después se me quitó y luego cuando entré otra vez a lo que te digo que estaba en la iglesia y eso fue igual, otra vez como el activarse y últimamente no, la última vez que fue algo así fue cuando lo de mi tío Chuy, que en sueño y estaba en Michigan. O sea, para lo que decimos de que no es nada más de que, ay, pues el fantasma está aquí y ahí lo ves, o estás en tu casa y ahí lo ves, no, puede ser en cualquier lado. Yo estaba en otro país, o sea, y ni siquiera lo había frecuentado ni a su familia. La última vez que lo vi fue en el funeral y en realidad estuve 5 minutos, o sea, solo fui a darle un abrazo a mi tía, a mis primos y para atrás, porque era pandemia y pues yo me encerré totalmente por mi niño, ¿no? Entonces, no es de que lo actives o lo desactives de forma, de que tengas un botón, pues. Botón de play, ahorita De sí, play. no. Ándale, exacto. Ajá. Puedes salir ahorita y yo ver algo y no te estoy diciendo, pero no es de que lo actives y lo desactives, pues. No sé realmente cómo funcione, pero porque aparte nunca nos hemos acercado, a lo mejor por el miedo, ¿no? Como dices, de que ya ahora sí sea por siempre y para Es lo siempre, real, es que hacerlo real. como decir, ah, sí es cierto, o sea, sí está pasando esto, ¿no? Ujú. En lugar de dejarlo como, ah, bueno, es que se lo imaginó, o es que, pues, obviamente es una etapa del duelo, ¿no? Al final, Ujú, por ejemplo, el soñar a tu ser que ya partió a otro lugar, pues claro que es una parte del cierre emocional que tú le das, ujú, ¿no? Y yo así es como lo veo, porque digo, pues ya, o sea, fue así, es como dar terminado tu mente, decir, bueno, ya pasó y él está bien y estoy en calma. Así es como yo lo veo, porque el aceptar que pasan esas cosas, después es como es como dices, no lo controlas. cómo los cuidas,
cómo, o sea, qué va a pasar, ¿no? O sea, Cuando yo estaba ahí en la iglesia, había una persona que era como vidente, veía cosas. Y me dijo, no, pues vamos a trabajarlo, vamos a verlo, vamos a ver cuál es realmente como tu don. Y yo, no, porque es abrir una puerta que no sabes y no vas a saber cómo controlarlo. Y supongo que sí debe de ser como un proceso, pues como ir a la escuela, ¿no? O sea, de que te enseñen a controlarlo y verlo y decir, sabes que esto sí, esto no, y no te me acerques, a ti no te voy a ayudar, a ti sí, o sea, es el discernir qué ver, qué no ver, qué escuchar, qué no escuchar, y así, o sea, es un tema muy complejo que preferí yo no abrir tampoco. O exacto. sea, porque no, pues estaba canijo, y después de ahí de la iglesia que escuché y vi cosas terroríficas, pues no, ahí no me gustó, porque antes eran puras cosas buenas, pero ya ahí en la iglesia fueron cosas malas y dije, no, no, esto no está bien y no, no lo quiero, o sea, no. Y ahora ya teniendo familia, como tú dices, el proteger a mi hijo o a mi esposo o así, pues a la familia, pues, ¿qué tal que si se le mete algo? Me decía yo. Sí, sí, porque, por ejemplo, en eso que pasaba, yo siempre veía que se iba contra José Luis. Y bueno, también, por ejemplo, eso que dices de proteger. mm, por ejemplo, a Renata, yo también siento, y así es como lo quiero ver, que en ese momento tío Macho iba con ella para Del protegerlo otro, del Venom. lo que había, ajá, Ujú, porque había cosas malas que la estaban acechando, por así decirlo. ujú, Y pues sí, incluso ella, pues te acuerdas, papá le regaló una Tao y ella se duerme con su cruz. Hasta, de hecho, decimos Renata y yo que, digo, Leslie, que es como una señora, o sea, ella desde que nació como que era más, no sé cómo decirlo, como como que sabía cosas, ¿no? O sea, sabía cosas que no nos decía, pero se sentía que ella era más grande de la era edad, una vieja, alma vieja. alma vieja, espíritu viejo, iba a decir yo. Sí, o sea, como que decía, no, hablaba como señora. A Leslie también le tocó varias veces que decía que entraba a su cuarto y Renata estaba hablando con alguien. Y luego Leslie, hey, ¿qué estás haciendo? No, es que la señora que se murió, o sea, pero ella así como muy natural. Ujú. Entonces Leslie, ok, bueno, ya ponte a hacer esto, así como Bien asustada la otra. me ignoraba. ¿Qué más podemos decir? No sé si te gustaría ya como cerrar con algo. Este podcast me dio gusto platicar contigo. Es padre como, no sé, como compartir esto contigo porque, como dices, yo nunca supe, o sea, lo supe ya hasta ahora, cuando yo empecé a platicarles a ustedes, a ti, a mamá de Renata, dijiste yo también, y yo así como, ay, entonces, está padre como tener esa confianza al menos con tu círculo familiar de poder decir, mira, y es algo que yo trato de hacer con Renata, como te decía, cuando ella me decía, yo nunca le dije, no es cierto, no hay nada ahí, o no debes de tener miedo, o lo que sea. Ujú, No, siempre fue como, sí, no, dile a Sofía que no puede venir, o señor, váyase de aquí, o cosas así, ¿no? O sea, nunca le dije, no, no, eso no existe porque pues al final es parte del crecimiento de los niños. Uno no sabe si eso que están viendo es realmente algo y puedes coartar como la confianza que te pueden llegar a tener. ujú. Entonces, pues eso. Sí, no, pues muchas gracias también a ti por haberme invitado a tu podcast. Tú sabes que yo también he tratado de ayudar y de servir sí, pues en lo que te pueda ayudar y ayudar a la familia. Esta parte de mi vida, pues sí no lo sabían. Es más, hasta Pepe, tu esposo, tampoco lo sabía hasta hace unos meses. Sí, Dijo, chis, ¿a poco ves gente muerta? Porque pues uno trata, te digo, digamos que de esconderlo, porque al final es un tema muy complicado y muy complejo de entender, que al final después dicen o se burlan o no, te juzgan loca, y es complejo. Entonces, y aparte no es algo que uno ande platicando por la vida, decirle así a cualquier persona de, oye, pues es que veo gente muerta.
o veo esto, o veo lo otro, o escuché, o me dijeron, O soñé, porque, ¿no? o soñé, porque no lo van a creer, pero pues sí, o sea, aquí yo creo que el punto sería que si tú tienes este don o esta conexión con algo espiritual y eso, o que los tengan tus hijos, al final de cualquier cosa, sea algún don o sea algo que te esté platicando, pues en este caso tus hijos, creerles y dar la oportunidad y la confianza para que te vengan a platicar cualquier cosa, ya sea de los novios, ya sea de que un compañerito le pegó, lo que sea, pues darle esa creencia, vaya, ¿cómo se le dice? O sea, darles el beneficio de la duda y que ellos sientan que tú les crees. Ajá, y que los vas a apoyar y que pues ahí vas a estar para cuando él necesite que lo escuches. Entonces, pues sí, muchas gracias por escucharme, por abrir también tu mente a creer en esto, porque te digo, a lo mejor en algún inicio, pues sí te lo dije y por la diferencia de edades, pues decías, no, está echando mentiras o está acá haciéndose su imaginación, pero pues ya has cambiado esa forma de verlo y de verlo con Renata, porque te decía yo, no, es que no le digas o no la juzgues loca, porque al final ya no te lo va a platicar, que puede ser que como yo, que en algunas ocasiones sí jale ahí la conexión y sea más frecuente, pero hay en algunas ocasiones que no, pero pues existe, o sea, ahí está el don. No, Sí, no se lo cierres, vaya. sí, no, pues yo también te doy las gracias porque, como dijiste, es complicado hablar de estos temas. Gracias por haber querido compartirnos tus historias. Y espero que les haya gustado mucho el episodio, que nos dejen ahí en los comentarios si ustedes también han visto algo, han tenido alguna, por mínima que sea, porque yo creo que todos hemos tenido, o sea, cuando uno abre el tema de esto, empiezas a decir, ah, sí, a mí me pasó que oí tal, ¿no? O se caían, en mi caso se caían los platos, cosas así. Dejen los comentarios, compártanlo y pues hasta aquí dejamos el episodio. Hasta volvernos a escuchar.